Aquí tienes $5. Solo necesito un papá por un día, susurró la pequeña niña extraterrestre. Los caminos de cristal de la corona de losa se extendían como costillas sobre un océano oscuro. Debajo del suelo transparente, el agua brillaba con una luz azul cambiante proveniente de las granjas bioluminiscentes que se encontraban debajo. El aire era frío, húmedo y limpio. El tipo de frío estéril que provenía de respiraderos filtrados y niebla desalinizada. Era el cambio de turno de noche. Los trabajadores se movían en silencio, con la cabeza gacha y sus uniformes manchados por la condensación de las máquinas de humo. Jonas Rook se encontraba afuera de la clínica de la bóveda azul, esperando que se cargara su informe de turno. La pantalla de su consola de muñeca parpadeó en verde. Datos de hidrocultivo completos. Se frotó los ojos, cansado. Cada noche era igual. Horas dedicadas a calibrar los sistemas de agua y a monitorear las proporciones de nutrientes en los jardines de algas inferiores. Había sido médico de campaña en la infantería marítima antes de que la corona se convirtiera en su exilio autoimpuesto. No estaba huyendo de un crimen ni de una desgracia. Solo agotamiento. Demasiados cadáveres, demasiadas pérdidas. La ciudad era tranquila, eficiente e impersonal. Exactamente lo que necesitaba. Sin sangre, sin pánico, solo mantenimiento y rutina. Hasta que esta noche un tirón en la manga le hizo perder el foco. Él se giró. Junto a él estaba una niñita alienígena, descalza, de piel azul y con el pelo largo y blanco pegado a sus mejillas húmedas. No podía tener más de 7 u 8 años. Ella levantó un billete de 5 créditos arrugado, de esos que ya casi no conservaban su forma. Por favor, dijo ella suavemente. Solo necesito un papá por un día. Jonas parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Qué? Si un padre firma el papel, nos dejarán llevar a mi madre a casa. Dijeron que solo un familiar puede firmar. Solo necesito que firmes tú. Su voz tembló a mitad de la frase, pero sus ojos no. Eran constantes, demasiado constantes para su edad. El tipo de firmeza que surge de la desesperación, no del coraje. Jonas se agachó a su nivel. Su piel tenía un ligero brillo y sus manos temblaban mientras extendía la nota. ¿Cómo te llamas? Ingenuo. ¿Dónde está tu mamá? ¿Neve? En nuestra habitación. Ella está enferma. Dijeron que no podía volver a casa sin medicamentos. Pero tenía 5 créditos. Les di el dinero, pero dijeron que necesitaba la firma de un padre. Jonas exhaló lentamente tratando de darle sentido a la situación. La clínica detrás de ellos estaba cerrada por la noche, solo una fila de kioscos de venta y sillas vacías. Podría haberse marchado. No era su problema, pero algo en el tono de la chica, la absoluta certeza de que podía solucionarlo, lo golpeó más fuerte de lo que debería. Él miró su cabello mojado y el suéter enorme que colgaba más allá de sus manos. «Está bien», dijo finalmente. «Muéstrame dónde está ella». Caminaron a través de la bóveda azul, uno de los anillos residenciales inferiores. Era húmedo, casi tropical por las torres de desalinización cercanas. El ligero olor a salmuera y algas flotaba en el aire. Las tuberías goteaban constantemente desde arriba. El sonido de las turbinas resonaba a través de los paneles metálicos del suelo. Neve se movió rápido a pesar de su tamaño, abriéndose paso entre estrechos pasillos bordeados de pequeñas puertas cápsula. Jonás lo siguió, manteniéndose un paso atrás. Se dio cuenta de la frecuencia con la que ella miraba hacia atrás, no para ver si la seguía, sino para asegurarse de que no desapareciera. Su voz llegó de repente. «Eras médico, ¿no?» Jonás dudó. «Solía ser». «¿Cómo lo supiste?» «Caminas como uno, lento pero listo». Casi sonrió. «Esa es una forma de decirlo». Se detuvo en una puerta estrecha marcada con pintura descascarada. Unidad 3B47. Presionó la palma de la mano contra el sensor. Parpadeó en verde y la puerta se abrió con un suave siseo hidráulico.
El aire en el interior era pesado y cálido, cargado de olor a sal, tela mojada y aire viciado. Una única lámpara tenue brillaba en un rincón. La habitación apenas tenía espacio suficiente para una bolsa de dormir, una silla plegable y un calentador de comida. Sobre la capa de marea, la madre de Neve. Su piel azul parecía pálida y sin color. Ella estaba sudando y respirando superficial y rápidamente. Su largo cabello blanco estaba enredado alrededor de su cuello, pegándose a su piel húmeda. Una fina manta de microfibra se le pegaba a los hombros, empapada. Llevaba una falda cruzada anudada en lo alto de una cadera, práctica para la humedad, pero que revelaba más de lo que la comodidad permitía. Su cuerpo temblaba mientras intentaba sentarse, pero se dio por vencida a mitad de camino. Jonas dejó caer su bolso a su lado y se arrodilló. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 días. Neve dijo que no puede respirar cuando se acuesta. Jonas colocó 2 dedos sobre el cuello de Ile. Su pulso era rápido y desigual. Su pecho vibró levemente cuando exhaló. Reconoció el sonido al instante. Neumonía por velo salino, una infección respiratoria común en las cúpulas inferiores. Inofensivo si se trata a tiempo, mortal si se ignora. Miró a su alrededor. El filtro de aire en la esquina estaba cubierto de polvo. La luz del humidificador parpadeó en rojo, vacío. ¿Te dieron algo en la clínica? Él preguntó. Dijeron que volviera con un padre, susurró Neve. Jonas apretó la mandíbula. No dijo lo que pensaba de eso. Abrió su viejo equipo de campo, uno que no había usado en años. Las bolsas estériles estaban amarillentas pero intactas. Comenzó a armar un pequeño nebulizador usando lo que pudo encontrar. Un difusor de aroma roto, una taza de cerámica y algunos tubos de la línea de agua de la habitación. N.E. miró con los ojos muy abiertos. ¿Puedes arreglarla? Lo intentaremos. Llenó la taza con agua limpia, agregó una pequeña dosis de azraillin de un frasco de su kit, un antimicótico a base de algas marinas, y colocó la bobina del calentador debajo. El vapor empezó a subir. El olor era acre y salino. Levantó a Hila con cuidado, apoyándola contra las mantas dobladas. Ella gimió y abrió los ojos de golpe por primera vez. Su mirada se encontró con la de él, desenfocada al principio, luego cansada. ¿Quién eres? Su voz era áspera, el sonido de pulmones secos raspando en busca de aire. Jonás, dijo, estoy aquí para ayudar. No pregunté. Ella se detuvo para toser, girando la cabeza a un lado. La estabilizó poniendo una mano detrás de sus hombros. Ahorra aliento. Literalmente, sus labios se separaron como para protestar nuevamente, luego se cerraron. Su cabeza se apoyó en su brazo, demasiado cansada para discutir. Él guió el tubo cerca de su boca. Respira lentamente. Entra por la nariz y sale por la boca. Como esto. Neve se arrodilló a su lado, sosteniendo la mano de su madre. Tú puedes hacerlo, mamá. La habitación se llenó de un siseo de vapor. La respiración de Ile se estabilizó, lenta, pero más fuerte. Sus hombros se relajaron mientras la medicina hacía efecto. Jonas volvió a comprobar su pulso, todavía rápido, pero no errático. Pasaron los minutos. El único sonido era el ritmo constante de la respiración. Entonces la puerta se abrió bruscamente. Un guardia uniformado del edificio entró en escena, sobresaltado por la escena. Un humano arrodillado junto a una mujer alienígena, tubos, vapor y un leve olor a químicos. ¿Qué está pasando aquí? El hombre exigió. Jonás no se levantó. Tratamiento, infección por velo salino. El asistente frunció el ceño. No se pueden realizar procedimientos médicos aquí. No está autorizado. Escucha, dijo Jonas, señalando el pecho de Ile. Hace unas horas, se estaba asfixiando. Ahora sus pulmones se están limpiando. Puedes escuchar la diferencia. El hombre vaciló y se acercó más. El ruido en su respiración era débil ahora,
casi había desaparecido. Se enderezó, inseguro. Está bien, traeré toallas. Cuando la puerta se cerró, Jonas exhaló. Los ojos de N.E. se movían de uno a otro. Estamos en problemas. No, dijo Jonas. Estamos bien. Revisó la frente de Ile. La fiebre había comenzado a disminuir. Ella estaba sudando, pero los temblores en sus músculos estaban desvaneciéndose. Sus párpados se abrieron de nuevo. Podrías haberte ido. Jonas la miró. Realmente lo miré. Sí, dijo. Pero estarías muerto por la mañana. Algo cambió en su rostro, entonces no fue exactamente gratitud, sino reconocimiento, como si entendiera que él no estaba allí para jugar al héroe. Él simplemente no podía apartar la mirada. Le dio una tarea a Neve. Sigue contando sus respiraciones. Cuando llegues a 100, dímelo. Neve asintió, susurrando números en voz baja. Jonas se apoyó contra la pared, cansado pero alerta. Su mente ya estaba calculando los próximos pasos. Hidratación, descanso, comidas ligeras, una dosis más en 6 horas. No había tratado a nadie en años, desde la guerra. Pero el ritmo volvió con facilidad, casi con demasiada facilidad. El conteo de la niña se hizo más lento y su voz se suavizó mientras veía a su madre dormir más tranquilamente que antes. Jonas miró alrededor de la habitación. Esquinas oxidadas, el leve zumbido de los respiraderos de algas, el suelo agrietado. La vida aquí se redujo a la supervivencia. Pensó en las docenas de veces que había jurado no involucrarse. Las promesas que había hecho de mantenerse distante. Y aquí estaba de nuevo. Miró a Neve, que finalmente había dejado de contar, con su pequeña cabeza apoyada contra la alfombra de marea y sus dedos todavía agarrando el billete de 5 créditos. Al lado de Jonás, dobló su chaqueta debajo de ella como almohada y se sentó junto a ellos durante toda la noche. Afuera, la niebla se espesaba contra el cristal. Una luz azul pulsa débilmente desde el océano de abajo. Dentro, 3 respiraciones silenciosas llenaron la habitación, el sonido de gente aún viva. Y por primera vez en años, Jonas no se sintió como un hombre que huía de algo. La primera luz de la corona entró por la ventana de membrana como un tenue resplandor incoloro. El aire en la pequeña habitación ahora era más cálido, denso por los residuos de vapor y el olor a sal de la noche anterior. Jonas estaba sentado con la espalda contra la pared, medio despierto, escuchando el ritmo de 2 respiraciones suaves, una constante, otra todavía irregular pero mejorando. Ni estaba dormido en el suelo, acurrucado debajo de su chaqueta. El billete de 5 créditos que había aferrado durante toda la noche ahora estaba cuidadosamente doblado junto a su mano como una promesa que ya nadie necesitaba. El cuello de Jonas dolía. Sus músculos protestaron contra el frío suelo. Miró la hora en la consola de su muñeca. 613 se inclinó hacia adelante y volvió a comprobar el pulso de Ile. Más lento. Regular. La fiebre había remitido poco antes del amanecer. Ella todavía estaba dormida, con el rostro húmedo y su largo cabello blanco extendido sobre la almohada. El brillo de su piel azul había regresado, tenue pero real. Cogió su equipo y comprobó el nebulizador improvisado, todavía medio lleno. Tendría que esterilizarlo más tarde. Se frotó la cara con ambas manos. El cansancio le pesaba en el pecho. No había planeado pasar la noche allí, pero marcharse nunca había sido realmente una opción. La ciudad afuera estaba despertando. A través de los respiraderos de la pared se escuchaba el zumbido bajo de las turbinas que alimentaban las líneas de desalinización. En algún lugar arriba, el débil sonido metálico de las puertas del ascensor resonó por los pasillos. La bóveda azul nunca dormía del todo, solo ralentizaba su pulso. Jonas se puso de pie y se movió silenciosamente hacia la pequeña unidad de comida en la esquina. Era del tipo que utilizaban los equipos de mantenimiento, barato y básico. Abrió el dispensador y encontró un paquete de pan de algas secas, un puñado de chips de hongos Draxen y una lata de agua de la
Él frunció el ceño. Sin proteínas. Desgarró el pan de algas en trozos pequeños, los ablandó con agua y colocó la taza al lado del calentador. El olor no era agradable, terroso y amargo, pero era comida. Detrás de él, una voz tranquila dijo: «No tienes que hacerlo». Él se giró. Estaba despierto y me incorporé lentamente. Su cabello caía sobre un hombro y sus ojos, de color cian pálido, rodeados de plata, estaban fijos en él. Su voz era débil, pero ya no se quebraba. «Necesitas comida», dijo Jonás simplemente. Ella miró alrededor de la habitación, confundida por un momento. «¿Te quedaste?» «Hice». Ella frunció el ceño. «No eres de las altas esferas, ¿verdad?» «No. Sección de mantenimiento, sistemas de algas». Ella lo estudió durante un largo segundo, como si estuviera midiendo cuánto de eso era verdad. Solía ser otra cosa. Él la miró a los ojos. «Médico, hace mucho tiempo». Ella asintió una vez lentamente. «Tienes manos para ello». El silencio que siguió fue intenso. Fue una actitud cuidadosa, de esas que se dan entre personas que aún no han decidido que se deben mutuamente. N.E. se movió y se sentó, frotándose los ojos. Su cabello era una maraña de enredos blancos. Cuando vio a su madre despierta, se quedó sin aliento, medio riendo, medio llorando. «Mamá, estás sentada». Y le sonrió levemente y abrió los brazos. «Ven aquí». Neve corrió hacia ella y se aferró a ella, presionando su rostro contra el hombro de su madre. Jonas miró hacia otro lado, dándoles espacio. Después de un momento, Illeris dijo en voz baja: «No debería haber estado ahí sola». Jonas no respondió de inmediato. Vertió el pan ablandado en un tazón poco profundo y se lo entregó a Neve. «Come despacio», dijo. «Tu estómago está vacío». Entonces Ira fue a la clínica y trató de comprar medicamentos. La expresión de Ira se oscureció con una mezcla de vergüenza y enojo. La rechazaron. «Querían una firma», dijo Jonas. «El nombre de un padre». Ella miró al suelo. «No hay ninguno». Jonas no presionó. «No eres contagioso, es solo una acumulación de velo de sal. Necesita descanso, líquidos y un ciclo más de nebulizador. Después de eso, te recuperarás». Haces que parezca simple. Es cuando alguien realmente se preocupa de tratarlo. Esa frase quedó suspendida en el aire más tiempo del que pretendía. Neve rompió el silencio con su pequeña voz práctica. «Mamá, también arregló el aire. El respiradero ya no hace ruido». Y Yera giró la cabeza, sorprendida. La luz cerca del techo había cambiado. El filtro obstruido que Jonas había limpiado anteriormente ahora respiraba suavemente. Jonas se encogió de hombros. Estaba lleno de polvo de sal. Habría empeorado las cosas. Por primera vez, y le sonrió plenamente. No fue gratitud. Fue un reconocimiento. Arreglas cosas que no tienes por qué arreglar. Fuerza de la costumbre. Miró su reloj otra vez. «Necesito salir pronto. La patrulla de mantenimiento comienza a las 8. Pero regresaré esta noche con más solución salina y filtros adecuados». «Ya has hecho suficiente», dijo Illus. «Todavía no». Hizo una pausa y luego añadió: «Recaerá si el aire permanece seco». Ella lo estudió de nuevo, sus ojos ahora más agudos. «¿Por qué estás realmente aquí?» Jonás dudó. La verdadera respuesta ya no era algo que decía en voz alta. Porque había visto morir a demasiadas personas por cosas simples. Porque no soportaba pasar junto a otro cuerpo que se desvanecía sin motivo alguno. Él dijo: «Porque tu hija te lo pidió». Eso la hizo callar otra vez. Neve levantó la vista de su comida. «Podemos quedárnoslo hasta que te mejores». «Neve». Iro advirtió, pero Jonas levantó una mano. «Está bien». Él sonrió débilmente. «Puedes tomarme prestado por un rato». Neve sonrió. El tipo de sonrisa que solo los niños en situaciones difíciles podrían esbozar. Mitad alegría, mitad incredulidad.
Entonces tendrás que comer con nosotros. Jonas asintió y se sentó en el suelo frente a ellos. Los tres comieron en silencio durante un rato, el aire ahora más cálido y la niebla exterior se disipaba dando paso a la luz del día. Cuando terminaron, Jonas enjuagó las tazas en el fregadero. Ella se reclinó, con los ojos medio cerrados, todavía frágil, pero más tranquila. ¿A dónde vas después de esto? Ella preguntó. Se secó las manos con un paño. De vuelta al trabajo. Bahía de turbina inferior. Regulación de presión de agua. Y luego volveré a ver cómo estás. Ella lo observó atentamente, como si quisiera comprobar si hablaba en serio. Su voz se suavizó. No deberías involucrarte, la gente aquí lo nota. No soy bueno fingiendo que no me doy cuenta, dijo por un segundo. Parecía como si pudiera discutir. Entonces suspiró como si la fuerza que necesitaría no valiera la pena. N.E. se puso de pie y tiró de la manga de Jonas nuevamente. El mismo movimiento que había iniciado todo esto. Antes de irte, ¿puedes arreglar la luz? Parpadea demasiado cuando mamá intenta dormir. Jonás miró hacia arriba. La lámpara cerca del techo pulsaba débilmente, oscilando entre azul y blanco. Él sonrió. Sí, eso lo puedo arreglar. Se subió a la silla, ajustó el conector y presionó el botón de reinicio. La luz se estabilizó, bañando la habitación con un suave resplandor. La voz de Ile llegó desde atrás de él, tranquila, casi reticente. Gracias, Jonas. Él se giró y la miró a los ojos. Descansa hoy. No hables demasiado. Y beber. Ella asintió una vez. Si hago todo eso, ¿volverás? Él dudó, sorprendido por la claridad con la que ella lo preguntó. Sí, dijo. Por fin lo haré. Cuando salió, el pasillo exterior se sentía más frío que antes. La bóveda azul ahora estaba despertando por completo. Vendedores abriendo sus carros, pipas silbando con agua fresca, voces resonando en la distancia. Jonas se ajustó el cuello para protegerse del aire húmedo y se dirigió hacia el ascensor. Volvió a revisar su consola de muñeca por costumbre. Las notificaciones de trabajo pasaron, pero sus ojos no la siguieron. Estaba pensando en la pequeña voz de la niña, en la forma en que dijo simplemente un día. Debería haber quedado así, una sola noche, un simple favor. Pero cuando llegó al ascensor y las puertas se abrieron, supo que aún no había terminado con ellas. Aún no. Detrás de él, en aquella pequeña habitación cápsula, el vapor se había disipado. Y Yera volvió a dormirse, su respiración profunda y constante. Neve se sentó a su lado, sosteniendo la mano de su madre y susurrando, volverá. Sé que lo hará. Jonás no lo oyó, pero de alguna manera lo sintió, y tampoco lo dudó. Jonás regresó esa noche con una pequeña bolsa colgada del hombro. Los pasillos inferiores de las bóvedas azules ahora eran más ruidosos. Los vendedores gritaban, las bombas de agua silbaban y el zumbido metálico de las torres de desalinización se extendía por el aire. No tenía intención de volver tan pronto, pero el turno se prolongó y perdió la concentración. Cada vez que el monitor de datos parpadeaba, veía a una niña sosteniendo un billete de 5 créditos. El pasillo exterior de su cápsula olía levemente a salmuera y aire caliente. Algunos vecinos se apoyaron en los marcos de las puertas, observándolo con esa curiosidad silenciosa que desarrolla la gente en lugares concurridos. Mitad sospecha, mitad aburrimiento. No era habitual que un humano entrara en un bloque residencial ajeno. Ignoró las escaleras y presionó el panel de la puerta. La puerta se abrió y se calentó. Salió aire húmedo. Dentro, Neve estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, garabateando formas en la pantalla rota de una tableta. Ella miró hacia arriba y su rostro se iluminó inmediatamente. «Regresaste». Jonás sonrió. «Te dije que lo haría». Me senté cerca del respiradero, envuelto en un chal seco de color verde azulado. Todavía parecía frágil, pero su tono de piel se había profundizado.
El tono gris pálido reemplazado por un brillo tenue y saludable. La luz sobre ella ahora estaba fija. Ya lo había arreglado ayer. No hacía falta traer nada, dijo ella al ver la bolsa. Traje filtros, respondió dejándolo en el suelo. Y las salinas, las que hay acá estaban caducadas. Ella dudó y luego dijo en voz baja. Nadie regresa después de la primera noche. No en este lugar. Jonas desempacó los filtros, sin mirar hacia arriba. Entonces tal vez alguien debería empezar. Se agachó junto al respiradero y reemplazó los filtros viejos por unos nuevos. El débil silbido del aire cambió de tono. Más limpio, más suave. La expresión de Ile se suavizó, pero no dijo nada más. Ingenuo, curioso como siempre. Inclínate más cerca. ¿Qué hace uno nuevo? Atrapa sal, polvo y microsporas. Mantiene limpios los pulmones de tu mamá. Entonces lo mantendremos limpio, dijo con firmeza. Jonás. Sonrió y la comisura de su boca se torció. Esta es una buena regla. Volvió a montar el nebulizador y añadió una pequeña gota de acerilina. Un tratamiento más, dijo. Terminaremos lo que empezamos. Y Yerin asintió y se ajustó aún más el chal. Realmente eras un médico. Lo era, admitió. Hace mucho tiempo. ¿Qué te hizo parar? Hizo una pausa para comprobar el flujo del nebulizador. Demasiados no lo lograron. Sus ojos parpadearon, comprendiendo algo más allá de las palabras. Y ahora arreglo tuberías en lugar de personas. Las tuberías no mueren. El silencio que siguió fue largo. Solo el sonido del vapor llenaba la habitación. Al terminar el tratamiento me recosté, exhausto pero tranquilo. Su respiración sonaba clara y el crujido seco había desaparecido. Neve aplaudió suavemente. Ella suena mejor. Jonas le dedicó un pequeño asentimiento. Ella lo está haciendo muy bien. La niña sonrió y luego inclinó la cabeza. ¿Podemos comer ahora? Encontré carne real. Jonas parpadeó, sorprendido. Carne real. Neve abrió con orgullo una pequeña caja aislante cerca de la pared. Dentro había 2 finas rebanadas de carne de vaina de arrecife envueltas en papel. Un hombre los dejó caer desde los muelles superiores. Cambié mi tableta de juguete por ella. Jonas frunció el ceño. Eso no es un trato justo. Lo es si mamá lo come, dijo simplemente. Miró a Hila, quien sonrió levemente. Ella es testaruda. Es un rasgo familiar. Exhaló y se rindió. Muy bien. Cocinémoslo bien entonces. Lavó la carne con agua diésel limpia, la cortó en tiras finas y la colocó en un plato caliente. El olor llenó la pequeña habitación, salado, rico, casi dulce. Agregó algunos hongos Draxen del armario y vertió un chorrito de aceite de algas de su kit. El sonido chisporroteante era cálido y vivo. Neve se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Eso huele increíble. Jonás sonrió mientras trabajaba. Se llama salteado de vainas de arrecife. Mi unidad solía comer esto cuando teníamos suerte con las entregas de suministros. ¿Estuviste en la guerra? N.E. preguntó de repente. La pregunta congeló la habitación por un momento. La mirada de Ile se dirigió hacia él, cautelosa pero curiosa. Jonas no levantó la vista de la sartén. Sí. ¿Ganaste? Revolvió la comida lentamente. Dejamos de perder. Eso es todo. Neve se quedó en silencio, sintiendo que había llegado al borde de algo que no entendía. Cambié de tema suavemente. ¿Qué te trajo aquí a Falasa? Jonas le entregó una taza de agua tibia antes de responder. Después de la guerra, trabajé en los proyectos de la. Necesitaban personas que pudieran arreglar tanto la maquinaria como la carrocería. Me quedé cuando todos los demás se fueron. ¿Por qué? Lo pensó por un segundo. Porque me cansé de irme. Sus ojos se encontraron con los de él durante un largo momento, firmes, ilegibles. Luego miró hacia otro lado y sus dedos recorrieron el borde de su taza. Cuando la comida estuvo lista, Jonás la dividió en 3 tazones pequeños.
La carne estaba tierna y los champiñones dorados. Se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas y comieron tranquilamente. El calor de la comida llenó el espacio como una pequeña victoria. Neve masticaba felizmente. Esto es mejor que cualquier cosa que haya en la pared de máquinas expendedoras. Eso es porque este fue cocinado a mano, dijo Jonas. Hiro lo observó mientras comía, con la mirada firme, pero ahora más suave. No eres como los demás aquí. Los humanos en Teosa no permanecen en los sectores inferiores. No me gustan los de arriba, dijo simplemente. Demasiado brillante, demasiado limpio, se siente vacío. Ella inclinó la cabeza y lo estudió. Suenas como alguien que está buscando algo. Él la miró a los ojos brevemente. Quizás ya lo encontré. Ella no respondió, pero el leve rubor que subió a sus mejillas dijo suficiente. N.E. la interrumpió, levantando su cuenco vacío. ¿Puedo tener más? Jonas se rió entre dientes. Terminaste más rápido que un trabajador del muelle. Eso es porque es bueno, dijo ella radiante. Él volvió a llenarle el cuenco y luego se apoyó contra la pared, cansado pero contento. A medida que la noche avanzaba, las luces de la ciudad parpadeaban en el exterior a través de la ventana translúcida. Jonas volvió a mirar a Hiro. Ahora parecía más fuerte, su respiración lenta y natural. El brillo de su piel azul reflejaba el suave resplandor de la lámpara del techo. Observó la forma en que ella se envolvía en el chal, no para esconderse, sino para mantenerse abrigada. Sus dedos se movían con deliberada gracia. Un eco de una vida que alguna vez tuvo elegancia antes de que la supervivencia tomara el control. Pensó en preguntarle si tenía familia en otro lugar, pero se detuvo. La pregunta parecía intrusiva. En cambio, dijo en voz baja, mañana te traeré un monitor de aire adecuado. Si la presión se mantiene baja, las esporas no podrán formarse de nuevo. Ella lo miró como si quisiera decir algo más, pero solo asintió. Gracias. N.E. bostezó ruidosamente y asintió con la cabeza. Jonas tomó los cuencos vacíos y los apiló sobre el mostrador. Cuando se giró, la niña ya se había quedado dormida, acurrucada junto a su madre. Ilro susurró, no tienes que volver nunca más. La voz de Jonas era baja. ¿Quieres que no lo haga? Ella dudó. No lo sé. Entonces lo tomaré como un tal vez. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Tú también eres terco. Se quedó mirando su reloj. Es tarde. Descansa esta noche. Si se siente mareado o le falta el aire, encienda nuevamente el humidificador. Dejaré la bobina caliente. Cuando se dirigía a la puerta, la voz de Ile lo detuvo. Jonás. Él se giró. Sus ojos estaban tranquilos y claros. Dijiste que te quedaste aquí porque estabas cansado de irte. No dejes que este lugar te convierta en alguien que olvida el porqué. Él asintió lentamente. No lo haré. La puerta se abrió deslizándose, derramándose el resplandor azul de las luces del pasillo. Salió y dejó que la puerta se cerrara tras él. Durante un largo rato permanecí sentado en la habitación oscura, escuchando el suave zumbido del nuevo filtro. Neve murmuró algo mientras dormía y se acercó más. Ira miró hacia el respiradero por donde aún se elevaba el vapor y susurraba en voz baja, apenas audible. Él no es como los demás. Afuera, Jonas caminaba por los pasillos llenos de niebla. El sabor de la sal y el acero estaba en el aire. Por primera vez en años, no se sentía un extraño en la ciudad. Él aún no lo sabía, pero esa noche marcó el comienzo de algo que no esperaba, algo que se sentía peligrosamente cerca de pertenecer. La mañana llegó sin luz solar. Solo el suave resplandor azul del océano pulsando bajo los cristales camina. El aire era pesado y cálido, y el sonido de las turbinas funcionando a través de las torres de desalinización hacía vibrar levemente las paredes. Dentro de la pequeña habitación cápsula, se despertó antes que Neve. Ella se sentó cerca de la ventana, cepillándose su largo cabello blanco con movimientos lentos y deliberados.
El color había regresado a su rostro y el tenue brillo de su piel azul captaba la luz filtrada. Su respiración ahora estaba tranquila. Jonas había llegado temprano. Se encontraba junto al respiradero, instalando un nuevo monitor de flujo de aire, una unidad compacta de color gris que hacía un suave tic-tac mientras se calibraba. Parecía cansado, como alguien que no ha dormido bien. «Trabajas demasiado», dijo Illeris en voz baja, sin girarse. «Estoy acostumbrado a madrugar. Estuviste en la guerra». «Se nota». Él dio una pequeña sonrisa. «Se nota en cómo instalo el filtro. En cómo miras las paredes como si fueran mapas», dijo. «Todavía mides la distancia incluso cuando estás parado». Jonas no respondió de inmediato. Comprobó las lecturas del monitor y luego se volvió hacia ella. «Es un hábito», dijo finalmente. NE se movió en el suelo, bostezando. Parpadeó, se frotó los ojos y se estiró. «Estás de vuelta otra vez». Ella murmuró adormilada. Jonas la miró y asintió. «Te dije que lo sería». Ella sonrió, todavía medio dormida. Entonces noté el pequeño monitor gris. «¿Qué es eso?» «Realiza un seguimiento de la calidad del aire», dijo Jonah. «Si se pone naranja me lo dices. Como una alarma de respiración». «Exactamente». NE asintió con seriedad. «Entonces lo veré todo el día». Jonás sonrió débilmente. «Eres un mejor asistente que la mayoría de las personas con las que trabajo». Mientras Neve iba a lavarse la cara, me acerqué al pequeño calentador y comencé a preparar algo. Encontró una bolsa de copos de cereales Ciron y algunas verduras de raíz sobrantes. Ella vertió agua en la olla pequeña, revolviendo lentamente. Jonas notó sus movimientos. «Deberías seguir descansando». «Ya puedo estar de pie», dijo ella mirando por encima del hombro. «Y esto no es trabajo. Es el desayuno». Él se movió a su lado y revisó la olla. «¿Gachas de Siren? ¿Las has comido antes?» «Una vez», dijo. «Hace mucho tiempo, en los campamentos cerca de las estaciones exteriores. Lo intercambiamos». Su expresión se suavizó ligeramente. «Es todo lo que podemos permitirnos, pero se conserva bien en la humedad». Jonás asintió. «Entonces es perfecto». Alcanzó una segunda olla y agregó un pequeño paquete de tiras de carne de marea que había traído de los muelles superiores. El olor llenó la pequeña habitación, ahumado y rico. Los ojos de NE se iluminaron cuando lo vio. «¿Trajiste carne otra vez?» Jonas sonrió. «Pensé que tendrías hambre». «Siempre tengo hambre», dijo Neve con orgullo. Comieron juntos en el suelo. La combinación de gachas calientes y carne sazonada llenó la habitación de comodidad. Ira comió lentamente, con cuidado, sus dedos rozando el borde del tazón como si no pudiera creer el calor y fuera real. Después del desayuno, Jonas revisó los niveles de humedad en el monitor. «Tus pulmones están limpios. Necesitarás ejercicios de respiración suaves durante una semana, pero te estás recuperando rápidamente». Ira miró sus manos. «Podrías haberte ido después del primer día. ¿Por qué sigues volviendo?» Jonás dudó. No quería sonar sentimental. «Porque no eres solo un paciente». Sus ojos se levantaron. «Entonces, ¿qué soy yo?» La miró, buscando la palabra adecuada. Alguien que no quería perder. Ella se quedó paralizada, sus ojos recorrieron su rostro, sin estar segura de si había oído bien. Por un momento, ninguno de los dos habló. El débil zumbido del monitor era el único sonido. Neve rompió el silencio levantando su bloc de dibujo. «Hice algo». Ambos se giraron. La pantalla mostraba un boceto aproximado. 3 figuras de palo tomadas de la mano debajo de una línea ondulada etiquetaban el conjunto. «Esos somos nosotros», dijo orgullosamente. «Tú, yo y mamá». Jonas parpadeó, sorprendido. «Me dibujaste más alto de lo que soy». «Porque arreglas las cosas», dijo Neb simplemente. «Los fijadores son altos». Y Jerry sonrió. La primera sonrisa realmente relajada que había visto en ella.
Tienes la lógica de un artista. Ella se lo contó a su hija. Neve se rió. Haré otro cuando no estés enfermo. Entonces ella saltó y corrió hacia la puerta. ¿Puedo ir a ver los túneles de peces? Dudé. Manténgase cerca del pasillo. Lo haré. Neb desapareció por el pasillo, sus pequeños pasos resonando. La habitación volvió a quedar más silenciosa. Jonas se apoyó contra la pared, observando a Hila mientras se ajustaba el chal. La tela captó la luz azul que delineaba sus hombros. Ella habló primero. No deberías apegarte. Esta ciudad no retiene gente. Se los traga. Él la miró. ¿Crees que no lo sé? ¿Por qué entonces arriesgarse a quedarse cerca de nosotros? Harán preguntas. Los humanos no pasan tiempo en bloques alienígenas sin una razón. No me estoy escondiendo, dijo Jonás con calma. Y no me importa lo que piensen. Su tono se suavizó. Deberías. Jonas se acercó un poco más, su voz tranquila pero firme. Estabas enfermo y solo. Tu hija estaba desesperada. Necesitabas ayuda, eso es todo lo que importa. Ella sostuvo su mirada, su expresión ilegible. Hablas como quien todavía cree en reglas que ya no existen. Él soltó una risa corta y cansada. Tal vez. O tal vez simplemente creo en respirar sin deudas. Algo en eso hizo que su expresión cambiara. Ahora menos cauteloso, más humano. Ella bajó la mirada y pasó los dedos por el borde del cuenco. Eres extraño para ser humano. Bueno, ¿extraño? Él preguntó. Aún no lo he decidido. Se rió entre dientes en voz baja y luego tomó su abrigo. Tendrás tiempo. Antes de que pudiera irse, un suave tono de alarma zumbó desde el nuevo monitor de aire. La luz de la pantalla parpadeó en color naranja. Jonas inmediatamente cruzó la habitación, comprobando la lectura. La humedad bajó, dijo. Eso no debería suceder tan pronto. Me puse de pie rápidamente, su expresión tensa. ¿Qué significa eso? Esto significa que la línea principal de demarcación en este sector está circulando incorrectamente. Probablemente un fallo en la válvula. Presionó su consola y apareció un esquema. Si la presión se mantiene baja, el aire se secará nuevamente. Aún no es peligroso, pero sí incómodo. Y Yera frunció el ceño. ¿Se puede arreglar? Puedo arreglarlo. Ella se acercó más. Lo harás ahora. Él la miró. Si espero, la mitad de este círculo se despertará tosiendo nuevamente por la mañana. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero se detuvo. Ten cuidado ahí abajo. Los túneles del están inundados la mitad del tiempo. He visto cosas peores. Antes de irse, ella le agarró la manga. Jonas, gracias. Hizo una pausa, sintiendo el calor de su mano sobre su brazo. Solo respira, Ira. Regresaré antes de la próxima comida. Salió al pasillo. El aire era más fresco y más tenue. Ya podía oír el lejano sonido metálico de la línea DOL resonando en la columna metálica de la bóveda. Dentro de la habitación, Ile permaneció de pie junto a la puerta durante un largo momento después de que se cerró. El zumbido del monitor volvió a la normalidad y su luz parpadeó nuevamente en verde. Ella exhaló lentamente, el sonido constante y claro. Luego miró el dibujo de su hija que aún brillaba en la pantalla de la tableta. 3 figuras bajo el mar, y sonrió para sí misma, susurrando, los reparadores son altos. Abajo, en los pasillos de mantenimiento, Jonas siguió el sonido del agua corriendo a través de estrechos túneles iluminados por franjas azules parpadeantes. Sus botas chapoteaban en charcos poco profundos mientras se agachaba junto a una válvula oxidada. El aire olía a hierro y sal. Volvió a revisar la consola de su muñeca y murmuró casi para sí mismo. Sigues corriendo hacia la gente, Rook. Algún día tendrás que admitir por qué. Giró la válvula. El silbido del aire cambió de tono. Presión estabilizada. El sonido de los pulmones de la ciudad, su ritmo interminable de circulación, volvió a la normalidad. Se quedó allí un momento,
escuchando. La niebla fuera de las rejillas de ventilación se deslizaba contra el cristal como si fuera respiración. Cuando finalmente regresó, el pensamiento de ese pequeño dibujo en la habitación oscura permaneció con él. 3 figuras tomadas de la mano bajo un mar que nunca dejaba de moverse. Por primera vez en años, Jonas no se sintió como un visitante en el mundo de otro. Se sentía como alguien que finalmente había encontrado una razón para quedarse. El día siguiente llegó cargado de humedad y con una niebla baja que presionaba los paneles de cristal de la cúpula. Jonas regresó caminando por los corredores inferiores de la bóveda azul, con un juego de herramientas de reparación colgando de un hombro. El aire olía a metal húmedo y a un ligero aroma a floración de algas. Había terminado su turno de la mañana temprano, alegando irregularidades en la presión, aunque la verdad era más simple. No podía concentrarse en nada más hasta que revisó a Hila y Neve. Cuando llegó a la puerta de su cápsula, se detuvo por un momento. Se oyó un leve sonido de risa, un sonido suave y agudo que solo pertenecía a los niños. Presionó el panel de acceso y la puerta se abrió. NE giraba lentamente en el mismo lugar, su cabello blanco rozando sus mejillas mientras tarareaba algo desafinado pero feliz. Sus pies descalzos golpeaban suavemente el suelo frío. Y Yeris estaba sentado junto al calentador, doblando telas limpias, probablemente vendas Taid recién secas. Ella levantó la vista cuando Jonas entró. Su expresión pasó de la sorpresa al alivio silencioso. «Lo arreglaste», dijo inmediatamente. «El aire se siente diferente». Él sonrió débilmente. La válvula estaba medio agarrotada por la corrosión de la sal. «La reemplacé. Ahora la presión es estable». Ella asintió. «Entonces la mitad del anillo te deberá dormir». Jonas dejó su bolso en el suelo. «Si respiran mejor, eso es suficiente». Neve corrió hacia él agitando una pequeña tarjeta de datos. «Mira lo que me dio mamá. Tiene películas antiguas de antes de la guerra. Exploradores submarinos y ciudades de peces y esas cosas. Suena mejor que mis informes de trabajo», dijo Jonas. «¿Quieres ver uno con nosotros?». Ella preguntó con entusiasmo. Dudó un momento y luego asintió. «Seguro». Se acercaron al pequeño proyector de pared. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Una grabación descolorida de buzos moviéndose a través de aguas verdes brillantes. Sus cascos reflejaban la luz del sol y sus movimientos eran lentos, casi oníricos. El sonido de las burbujas llenó la habitación. Neve se sentó con las piernas cruzadas frente a la pared, con los ojos muy abiertos. Ella se apoyó contra la pared junto a Jonas, con las manos cruzadas sobre su regazo. «Estas fotos fueron filmadas cerca de la superficie», dijo Jonas en voz baja antes de que el agua se volviera demasiado ácida para las inmersiones abiertas. Y Yera lo miró. «¿Has visto el verdadero océano?» «Una vez», dijo durante el servicio de transporte. «Era más grande de lo que te puedas imaginar. Y tranquilo como todo esperando a empezar de nuevo». Su mirada se detuvo en él por un momento. «A veces lo extrañas», admitió. «Pero estoy mejor aquí». NE señaló la pantalla. «¿Crees que podríamos subir algún día?» Por encima del cristal, la voz de Hile se suavizó. «No tenemos permiso para salir de la bóveda. Neve». La niña frunció el ceño. «Entonces le preguntaremos a Jonas. Él arregla las cosas». Jonas rió en voz baja. «Eso está un poco más allá de mi autorización». NE suspiró, fingiendo pensar profundamente. «Entonces tal vez cuando los pulmones de mamá estén fuertes». Ella sonrió ante eso. «Pequeño pero real. Cuando estén fuertes, caminaremos hasta los balcones superiores». «Eso es una promesa». Jonas notó la forma en que mi mano se tensó brevemente sobre su chal cuando ella dijo eso. Había allí un rastro de anhelo, algo más profundo que la simple recuperación. La película terminó y la sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los conductos de ventilación. Neve se acurrucó contra el costado de su madre, ya medio dormida. Jonas se volvió hacia Ira. «Te estás recuperando rápido».
dijo. Sus ojos permanecieron fijos en la pared de proyección. Por ti, sacudió la cabeza ligeramente. Porque tu cuerpo quería pelear. Ella giró la cabeza y lo estudió. Hablas como alguien que todavía cree en la gente. Eso es raro aquí. Él la miró fijamente a los ojos. Creo en lo que está frente a mí. Tú, ella, respirando. Algo pasó entre ellos. Entonces llegó un entendimiento tácito que ninguno intentó nombrar. Jonas se levantó silenciosamente, mirando el monitor de aire. Establo Verde colocó un pequeño paquete sellado sobre la mesa. Solución salina extra. Suficiente para una semana. Sigues trayendo cosas que no podemos pagar. Y Yeris dijo, ya lo hiciste, respondió. Ella frunció el ceño. Ay, por estar vivo. Ella miró hacia otro lado, sin saber qué hacer con esa respuesta. Jonas se arrodilló junto a Neve, que ahora estaba completamente dormida, con su pequeña mano agarrando una manta doblada. Es más dura de lo que parece, dijo en voz baja. Tenía que ser así, respondí en voz baja. Su padre murió antes de que ella naciera. Trabajaba fuera del arqueólogo. La tormenta llegó temprano. Jonas asintió en silencio, procesando eso. Eso explica su coraje. Ella no entiende el riesgo que corrí al venir aquí. Y Yera continuó. Se suponía que debía registrarme para obtener una vivienda, pero no podía soportar la forma en que nos miraban. Como si nuestro valor se midiera en créditos aéreos. Jonas la miró fijamente. Hiciste lo que tenías que hacer. Tal vez. Pero cada vez que ella sonríe, me pregunto si ya la he condenado a esta vida. Se recostó y apoyó los brazos sobre las rodillas. No creo que la supervivencia sea un error. Sus miradas se encontraron nuevamente, fijas y escrutadoras. El aire entre ellos se espesó con algo tácito. Después de un momento, Jonas rompió el silencio. ¿Necesitas algo más? Sí, dijo ella en voz baja. Compañía Coco. Él se quedó paralizado, sorprendido por la honestidad en su tono. Ella se puso de pie, cruzando el pequeño espacio entre ellos. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Has hecho más que nadie por nosotros, pero sigues yéndote antes del anochecer. Él la miró inseguro. No quería sobrepasar los límites. Usted no es. Sus palabras eran firmes, pero sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó su muñeca. La calidez de su tacto era real y reconfortante. Él la miró a los ojos. ¿Está seguro? Ella asintió una vez. Quédate hasta que se despierte. Jonas exhaló lentamente. Está bien. Se sentaron juntos en el suelo, el leve zumbido del sistema de aire llenaba el silencio. Afuera, la niebla se extendía contra los caminos de cristal como olas bajas, y las luces de la ciudad se filtraban a través de ella en un suave azul y dorado. Después de un rato, Ile volvió a hablar. No hablas mucho de la guerra. No hay mucho que decir, dijo Jonas en voz baja. Fue un caos. Curé las heridas hasta que mi mano dejó de temblar. Luego me fui. ¿Estaba solo? Siempre. Su expresión se suavizó. Entonces sabes lo que se siente el silencio. Él la miró. Solía pensar que lo necesitaba. Ahora no estoy tan seguro. Apoyó la cabeza contra la pared y su chal se deslizó ligeramente de un hombro. El movimiento fue pequeño, involuntario, pero su mirada se detuvo allí un latido más de lo que pretendía. Te ves cansado, dijo en voz baja. No duermo bien. Entonces quédate aquí esta noche, dijo. No es mucho, pero el aire está limpio. Dudó de nuevo, atrapado entre la lógica y algo completamente distinto. Pero la manera en que lo miró, firme, tranquila, abierta, hizo que pareciera menos una petición y más un acuerdo silencioso entre dos personas que se habían quedado sin razones para estar solas. Él asintió una vez. Bueno. Ella sonrió levemente y se reclinó, cerrando los ojos. Bien. Jonas se sentó a su lado mientras la ciudad adoptaba su ritmo nocturno.
El sonido de las turbinas se mezclaba con el pulso apagado del mar que se encontraba debajo. Neve respiró suavemente mientras dormía. No se movió durante mucho tiempo. Simplemente se sentó allí escuchando 3 ritmos diferentes, 3 vidas diferentes, pero por primera vez en años, todas se sentían como una sola. Cuando finalmente mi cabeza se deslizó sobre su hombro, él no se apartó. Se acomodó un poco, dejándola descansar. Su respiración era constante, ligera y segura. Por primera vez desde la guerra, Jonas no pensó en el mañana. No pensó en las cosas que había perdido ni en el fantasma que había dejado atrás. Solo pensaba en el calor de su piel contra su brazo, el leve olor a salmarina en su cabello y el pequeño e imposible hecho de que en medio de la ciudad más fría del océano, ya no se sentía solo. El aire en la bóveda azul se sentía diferente esa mañana, más ligero, más tranquilo. La niebla que presionaba contra las pasarelas de cristal del exterior había comenzado a disiparse, dejando que se filtraran rayos de suave luz blanca. Dentro de la habitación de la cápsula, Jonas abrió los ojos al zumbido apagado del sistema de ventilación y al sonido constante de la respiración a su lado. Iro todavía estaba dormida, con la cabeza apoyada en su hombro y un brazo cruzado libremente sobre su pecho. Su cabello, blanco como espuma anudada, se derramaba sobre la manta y captaba la pálida luz de la ventana. Neve estaba acurrucada al otro lado de la habitación, medio enterrada bajo el chal con el que Jonas la había cubierto antes de quedarse dormido. Por un momento, no se movió. Habían pasado años desde que compartía un silencio que se sentía pacífico, ese que no exigía palabras ni explicaciones. Él simplemente se sentó allí, dejándose existir en la pequeña calidez de ese espacio. Cuando me moví, él levantó la mano ligeramente para que ella pudiera acomodarse. Ella parpadeó y lo miró, confundida al principio, pero luego recordó dónde estaba. «Te quedaste», dijo ella, con la voz aún áspera por el sueño. «Lo hice», respondió. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cansada. «Pensé que tal vez lo había soñado». Jonas estiró la espalda y miró alrededor de la habitación. «Todavía aquí, todavía real». N.E. bostezó ruidosamente, el tipo de bostezo que rompía cualquier tensión en la habitación. Ella se sentó, con el cabello revuelto y los ojos medio abiertos. «Mañana». «Buenos días», dijo Jonas. «¿Tienes hambre?» Ella asintió inmediatamente. «Siempre». Me reí en voz baja. «Creaste un hábito ayer». Extendió la mano hacia su mochila y sacó una pequeña bolsa sellada. «Peces de arrecife secos. No es nada sofisticado, pero podemos hacer sopa». Neve aplaudió. «Sopa de pescado». Mientras preparaban el desayuno, me moví más lento que antes, pero con más confianza. Ella limpió el pequeño recipiente para cocinar, enjuagándolo con agua del grifo mientras Jonas aplastaba unas tiras de pescado seco en él. El aroma que se elevaba mientras se cocinaba era terroso y limpio como los muelles en un día tranquilo. N.E. se sentó cerca, observando cada movimiento. «Cuando preparas comida la habitación huele segura», dijo de repente. Jonas la miró y luego sonrió levemente. «Ese es el objetivo». Ira hizo una pausa, con la cuchara a medio camino hacia su boca. «Tiene razón», dijo suavemente. «Antes de que llegaras, esta habitación siempre olía a miedo». Él no sabía qué responder a eso y por eso no dijo nada. Él simplemente observó el vapor subir y le entregó un cuenco. Comieron juntos tranquilamente. Después del desayuno, Jonas ayudó a Ile a levantarse y la guió hacia la puerta. «Camina conmigo», dijo, «a poca distancia. Bueno para los pulmones». Ella dudó y luego asintió. El pasillo exterior estaba lleno de trabajadores madrugadores que se dirigían a las plantas de filtración. El aire todavía estaba húmedo y el zumbido de la maquinaria era constante bajo sus pies. Mientras caminaban lentamente, ella se apoyaba ligeramente en su brazo, su equilibrio aún frágil, pero sus pasos firmes. N.E. lo siguió unos pasos atrás, saltando de una baldosa a otra. «Mamá»,
Ahora caminas más rápido que yo. Y Jerry sonrió débilmente, recuperando el aliento. Aún no del todo. Llegaron a una pequeña cala de observación con vistas al océano inferior. El agua brillaba bajo el cristal, resplandeciendo con pulsos de color verde y azul. Jonas se detuvo y se apoyó en la barandilla. Respira aquí. El aire está más limpio cerca de las ventanas. Y Yera inhaló profundamente y su pecho subió lentamente. Por primera vez, sus pulmones no crujieron ni se esforzaron. El sonido era claro y abierto. Este lugar es hermoso, dijo. Ella. Jonas estuvo de acuerdo. Simplemente dejas de notarlo cuando vives en ello el tiempo suficiente. Ella lo miró. Entonces gracias por recordármelo. Neve presionó sus pequeñas manos contra el cristal. ¿Podremos realmente subir algún día allí arriba del agua? Jonas la miró, eligiendo sus palabras con cuidado. Si encontramos un camino correcto, tal vez. ¿Te refieres a un camino que no nos meta en problemas? Ella dijo inteligentemente. Él se rió. Exactamente eso. El tono de Ile cambió. Tranquilo pero serio. ¿De verdad nos llevarías allí? Él la miró a los ojos. Si eso es lo que ambos querían. Ella lo estudió por un momento, tratando de encontrar alguna vacilación, pero no hubo ninguna. ¿Por qué? Porque mereces ver algo que no sean muros y filtros. Su mirada nos retuvo por un largo segundo antes de volver a mirar el agua. Nadie me había dicho eso antes. Jonas se apoyó en la barandilla. Entonces soy el primero. Se quedaron en silencio. El débil zumbido de la cúpula que los rodea. Se sintió como el primer duelo real que todos compartían. El tipo en el que nada necesitaba reparación y donde el tiempo no corría. Cuando regresaron a la habitación, N.E. fue directamente a sus dibujos ahora esparcidos por el suelo. Lo hice para ti, le dijo a Jonas, sosteniendo una nueva fotografía. Los mostró a los tres nuevamente, pero ahora las figuras de palitos estaban de pie bajo un círculo brillante marcado como el cielo. Jonas se agachó, sonriendo. Hemos ascendido en el mundo. Eso es porque mamá está mejor ahora, dijo Neve con orgullo. La voz de Ile llegó desde detrás de ellos, suave pero clara. Mejor, sí, pero solo porque no te rendiste. Él la miró. Tú hiciste la mayor parte del trabajo. Ella negó con la cabeza. No, te quedaste. Eso fue lo difícil. Jonas no respondió, pero el silencio entre ellos dijo suficiente. A medida que pasaba el día, Jonas les ayudó a reorganizar el pequeño espacio. Ajustó los filtros de aire, reparó un panel agrietado cerca del calentador y apretó la válvula del grifo de agua que había estado perdiendo durante semanas. Y Yeris estaba sentado cerca, doblando telas y mirándolo de vez en cuando, curioso, pensativo. Cuando llegó la noche, las luces de la ciudad cambiaron de azul a ámbar, reflejándose en el agua de abajo. Jonas se sentó, se arremangó y se secó el sudor de la frente. Trabajas incluso cuando no hay necesidad, dijo Yeris desde la puerta. Es más fácil que pensar, admitió. Ella inclinó la cabeza. ¿En qué no quieres pensar? Él dudó. Las cosas que dejé sin hacer. Los que no pude salvar. No puedes arreglar a todo el mundo. Lo sé, dijo en voz baja. Pero de todas formas sigo intentándolo. Ella se acercó más y su chal rozó su brazo al pasar. Entonces quizás esta vez tú también puedas arreglarte. La frase lo golpeó más fuerte de lo que ella podría haber imaginado. Él la miró por un momento, sin saber cómo responder. Ella no esperó una respuesta. Caminó hacia el calentador y volvió a llenar la tetera con agua de la. Más tarde, Neve se durmió temprano, agotada por la emoción. Jonas se sentó cerca de la ventana mientras yo doblaba la última de las mantas. El silencio entre ellos no era incómodo. Se sentía estable y familiar. Ella habló sin girarse. Cuando la mira sonríes como quien recuerda algo que perdió. La voz de Jonas era baja. Tal vez recuerdo lo que debería haber tenido. Ella miró por encima del hombro,
con ojos suaves pero firmes. Entonces deja de recordar. Empieza a vivir. No esperaba que las palabras le calaran tan hondo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Ira cruzó la pequeña distancia y se sentó a su lado. Su voz bajó. No quiero que esto sea temporal, Jonas. No solo trato, no solo amabilidad. Aún no sé qué significa, pero sé que no quiero que termine. Se giró hacia ella, buscando en su rostro alguna vacilación, pero no encontró ninguna. Entonces nos aseguraremos de que no suceda, dijo. Ella sonrió débilmente, cansada, pero genuina. Suenas como alguien que ya no le hace promesas a nadie. Quizás porque por fin tengo a alguien con quien cumplirlas. Afuera, la niebla se extendía más allá de los pasillos de cristal, brillando con el pálido resplandor del mar de abajo. Dentro, el aire olía a sal, a calor y a algo nuevo. Algo casi como la paz. Apoyé su cabeza en su hombro otra vez, su voz apenas por encima de un susurro. Entonces no vayas mañana. Simplemente quédate. Jonas la miró a Neve dormida cerca y al ritmo tranquilo del pulso verde del monitor. Él colocó su mano suavemente sobre la de ella. Creo que ya lo tengo. El zumbido de la corona de Tealosa llenó el silencio que siguió. Suave, firme, vivo. Por primera vez en años, Jonas no se sintió como un visitante, ni como un médico, ni como un hombre que huye de viejos fantasmas. Se sentía parte de algo que finalmente volvía a respirar. La noche en Teosa Crown transcurrió tranquila y lenta. Las luces de la ciudad brillaban como un arrecife viviente a través de la niebla. Azules pálidos, dorados tenues, el ritmo constante de las máquinas debajo. Dentro de la cápsula, el aire era cálido, constante, vivo con el zumbido bajo del filtro que Jonas había reparado. Se sentó junto a la ventana, medio en sombra, mirando el mar a través del cristal. Y Yera dormía cerca de él, con su respiración tranquila y el cuerpo envuelto en el chal verde azulado con hilos plateados. Neve estaba tendida de lado debajo de una pila de mantas, su pequeña mano agarrando uno de los guantes de trabajo de Jonas como si fuera un juguete. Jonas no durmió mucho esa noche. Sus pensamientos giraban en silencio. Lo que el mañana podría traer. ¿Qué pasaría si alguien del registro se diera cuenta de que un ser humano estaba viviendo en un anillo residencial extraterrestre? Pero cada vez que miraba el pequeño subir y bajar del pecho de ella, la preocupación disminuía un poco. El sonido de su respiración constante parecía un recordatorio de que estaba viva porque él se quedó. Cuando amaneció, se levantó de la cama, echó agua en la tetera y la puso sobre la resistencia del calentador. El olor a agua tibia llenó el aire, un olor que había llegado a apreciar. Ella se agitó y abrió los ojos lentamente. «Te levantaste temprano otra vez», murmuró. «Fuerza de la costumbre». Ella se sentó, echándose el pelo hacia atrás. «Siempre empiezas el día así». Él sonrió débilmente. «Generalmente solo. Esto es una mejora». Sus labios se curvan en una pequeña sonrisa cansada. «No pareces alguien que esté destinado a estar solo». Jonas la miró y luego volvió a mirar el calentador. «Te sorprendería lo fácil que es acostumbrarse al silencio». Neve se despertó a continuación, parpadeando adormilada y con el cabello enredado en hebras blancas. «¿Hay desayuno?» Jonas se rió entre dientes. «Preguntaste eso incluso antes de abrir ambos ojos». «Eso es porque siempre haces algo», dijo estirando los brazos. «Y siempre huele. Mejor que la comida de la máquina expendedora». Se volvió hacia Ira. «Luego le enseñaré a hacer sopa de verdad. Quemará la habitación antes de hervir el agua», dijo Illeris, bromeando. «No lo haré», protestó Neve, medio riendo. La pequeña sala llena de conversación ligera, fácil y natural. Por unos minutos, no parecía un mundo en dificultades ni un distrito olvidado. Me sentí como en casa. Después del desayuno, Jonas salió para su turno de mantenimiento, prometiendo regresar antes de la noche. Hila lo vio irse,
permaneciendo de pie en la puerta hasta que las luces del pasillo lo tragaron. El aire se sintió más frío después de que él se fue. Las horas transcurrieron tranquilamente. Ira dobló la ropa, limpió los filtros de ventilación y practicó ejercicios de respiración tal como Jonas le había mostrado. Inhalaciones lentas, exhalaciones constantes. Ella empezó a sentirse más fuerte. Pero algo más profundo también había cambiado. Cuando se movía, ya no lo hacía con cautela, sino con una tranquila certeza, como si hubiera empezado a creer que pertenecía a su propia piel nuevamente. Cuando Jonas regresó, la niebla exterior se había espesado nuevamente, borrando las luces de las cúpulas exteriores. Entró con los hombros húmedos y el pelo pegado a la frente. Ir a mano en mi toalla. Pareces como si hubieras luchado con las Torres Dol. Bastante cerca, dijo, limpiándose la cara. Una válvula estalló en el sector 8. Pasamos la mitad del día con el agua salada hasta las rodillas. Ella sonrió débilmente y aún así regresaste. Él la miró con expresión suave. Te dije que lo haría. Neve corrió hacia él agitando una hoja de papel plástico doblada. Hice otro dibujo. Mirar. Se agachó para mirar. El boceto fue más detallado esta vez. Nuevamente 3 figuras, pero ahora el fondo mostraba olas, estrellas y una luna. ¿Nosotros otra vez? Jonás preguntó. Sí, dijo Nev con orgullo. Pero esta vez, es el futuro. Caminamos junto al agua y nadie está enfermo y nadie dice que no pertenecemos allí. La garganta de Jonas se apretó ligeramente. Él sonrió de todos modos. Ese es un buen futuro, Neve. Me acerqué y miré el dibujo. ¿Te acuerdas del chal verde azulado? Ella dijo suavemente. Por supuesto que es suerte, dijo Neve. Significa que estamos a salvo. Jonas extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de la niña. Entonces me aseguraré de que siga así. Más tarde, después de que Neve se hubiera quedado dormida, Jonas y Yeris estaban en el pequeño balcón afuera de la cápsula. El aire olía a sal y metal. La superficie del mar allá abajo pulsa con una tenue luz bioluminiscente. El sonido de turbinas distantes llenó el silencio entre ellos. Ella te adora, dijo Yeris en voz baja. Jonás se apoyó en la barandilla. Simplemente le gustan las historias. Solía contarle cómo respiran las máquinas. Escucha como si fuera magia. Y le sonrió levemente. No son solo historias. Le diste algo que esperar. Giró la cabeza ligeramente, estudiando su rostro. ¿Y tú qué? Ella no apartó la mirada. Me hiciste recordar cómo se siente ser visto. Jonas exhaló lentamente. No intentaba cambiar nada. No tenías que intentarlo. Su voz se suavizó, casi un susurro. Simplemente sucedió. La niebla se espesó, enroscándose a su alrededor como humo suave. Extendió la mano, dudando solo un momento antes de apartarle un maldito mechón de pelo de la cara. Sus ojos se fijaron en él. Hila, comenzó, pero ella negó con la cabeza suavemente. No me expliques. Quédate. No lo hizo. Se acercó, con las manos aún apoyadas en su mejilla. El aire entre ellos se sentía cargado, vivo, como la quietud justo antes de la lluvia. Ella se inclinó hacia él, con la respiración firme y la voz baja. ¿Alguna vez extrañas la vida antes de todo esto? Jonas miró más allá de ella, al agua brillante que se extendía muy abajo. Todos los días, pero no ahora. Las palabras quedaron suspendidas allí un largo instante antes de que ella extendiera la mano y le tocara la mejilla. Su piel estaba cálida contra su palma, sus dedos temblaban ligeramente. En su interior, el leve zumbido de los filtros pulsaba como un latido. Se quedaron así, inmóviles, mientras el sonido de la ciudad se desvanecía en un ruido de fondo. La conexión entre ellos no necesitaba palabras. Ya se había construido en los momentos de tranquilidad, las comidas compartidas y los largos silencios, en la forma en que ella ya no lo miraba como a un extraño,
sino como a alguien en quien finalmente había decidido confiar. Cuando finalmente se movieron, fue suave, natural. Él presionó su frente ligeramente contra la de ella. El calor de su aliento rozando sus labios. Jonas, ella susurró. Sí, no te vayas otra vez. Ni siquiera para arreglar las cosas. Deja que alguien más los arregle. Sonrió levemente, con voz ronca. ¿Crees que puedo parar? Sí, dijo ella. Porque ahora tienes algo por lo que quedarte. Él no discutió. Se quedó allí abrazándola mientras la niebla afuera pulsaba con la lenta luz del mar. Para cuando entraron, la ciudad estaba en silencio. Neb dormía, su pequeña mano descansando sobre su dibujo más reciente. Ira ajustó las mantas alrededor de su hija y apagó la luz. Jonas se sentó junto a ellos, observando cómo el monitor de aire parpadeaba con un suave, incluso verde. Sintió la mano de Ir rozando su brazo, ligera y silenciosa. Por primera vez desde que llegó a Theos a Crown, no pensó en irse por la mañana. No pensó en el ruido, la soledad ni el fantasma de la guerra. Simplemente respiró lenta y profundamente. Y mientras me apoyaba silenciosamente contra él, su voz apenas audible. Dijo lo único que ninguno de los dos se había atrevido a decir antes. Ya estás en casa, Jonas. La miró, luego a la chica dormía junto a ellos, y el tenue brillo de luz azul que bañaba las paredes. Lo sé, dijo. Afuera, las turbinas mantenían su ritmo infinito, constante como un latido. Dentro, 3 vidas, una vez rotas, una vez temerosas, respiraban juntas en perfecta quietud humana. El océano abajo seguía su curso, pero para ellos, el mundo ya se había detenido el tiempo suficiente para comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, la suave luz del día se filtraba a través de la niebla, llenando la habitación con un resplandor limpio y pálido. El zumbido de la ciudad afuera era distante, apagado, como si el mundo hubiera decidido moverse más despacio por su bien. Jonas se despertó primero. Se quedó quieto un momento, sintiendo la mano de Ir posada suavemente sobre su pecho. Neve estaba acurrucada cerca de la estufa, sosteniendo sus dibujos mientras dormía. El aire olía ligeramente a sal y tela caliente, un aroma que se había convertido en algo parecido a un hogar. Jonas se incorporó con cuidado, sin querer despertarlos. Su cuerpo se sentía pesado pero tranquilo, una especie de cansancio silencioso que no dolía. Cruzó la pequeña habitación y echó agua en la tetera. Cuando las primeras burbujas, formada, y Yeris se movió, con los ojos entreabiertos, la voz suave, ya trabajando. Se giró, sonriendo levemente. Solo agua hirviendo. Pensé en dejarte dormir. Ya no duermo más, dijo, incorporándose lentamente. Ya he tenido suficiente de estar quieta. Estiró los brazos. El chal verde a su lado se deslizó ligeramente de su hombro, reflejando la pálida luz de la mañana. Parecía más fuerte. Ni rastro de fiebre, ni aspereza en su voz. Solo un aliento tranquilo y una tranquila determinación en sus ojos. Te ves mejor que ayer, dijo Jonas. Me siento humana de nuevo, respondió ella con una pequeña risa. O lo que sea para ti. Él sostuvo su mirada. Eres exactamente lo que debería ser. Neve murmuró algo en sueños, dándose la vuelta. Su voz era pequeña, soñadora. No te vayas, Jonas. Y Yera sonrió suavemente. Incluso en sueños, le preocupa que te vayas. Jonas miró a la niña, luego volvió a mirar a Ira. Ya no tiene que preocuparse. Sirvió 3 tazas. Café de semillas de furlin para él. Té de cemento caliente para Ira y Lauren ofrecieron néctar de fruta a Neve. El aroma, sencillo y reconfortante, llenó el aire. Cuando Neve despertó, se frotó los ojos, olió y sonrió de inmediato. El café significa que Jonas sigue aquí, dijo. Buena suposición, respondió Jonas, entregándole la taza. Después del desayuno,
Abrieron la puerta de la cápsula para que entrara aire fresco. El pasillo estaba en silencio. En algún lugar arriba, resonaba el zumbido distante de los sectores superiores, como un recordatorio de un mundo que había dejado de importarles. Jonas se apoyó en la puerta, observando la niebla que se enroscaba en el pasillo de cristal. La presión se mantenía estable, los flujos de aire equilibrados. Ira lo miró con complicidad. Eso significa que se te acabaron las excusas para venir a hacer reparaciones. Soltó una risita. Supongo que tendré que ir a cenar. Su sonrisa se profundizó, despacio y con sinceridad. Cena, y luego algo más que sopa. Nos vemos, intervino Neve con entusiasmo. Tal vez, dijo Jonas, si encontramos algo que valga la pena cocinar. La voz de Ile se suavizó. La próxima vez cocinaré yo. Ya has hecho suficiente. Nunca pensé que te oiría decir eso. Se cruzó de brazos, fingiendo severidad. No te acostumbres. El día transcurrió en silencio. Jonas ayudó a reforzar el sistema de ventilación y a recalibrar la bobina del calentador mientras Neve, sentada cerca, coloreaba su nuevo dibujo, una gran cúpula sobre un agua azul brillante. La etiquetó con letras torcidas, hogar. Al caer la noche, subieron a la pasarela superior sobre el anillo residencial. No estaba oficialmente abierta a los residentes, pero Jonas tenía el código de autorización de su terminal de trabajo. La plataforma dominaba el vasto océano. El agua brillaba con una luz tenue y tenues puntos de movimiento. Drones dorados que se deslizaban entre las torres atravesaban la niebla. Neve presionó las manos contra la barandilla. «Aruk, es tan grande», susurró. Jonas se agachó a su lado. Así es como se ve cuando el océano respira. Higuera se unió a ellos, su cabello moviéndose ligeramente con la brisa de la ventilación. El lugar la dejó sin aliento por un momento. El agua interminable, el tenue sonido de las turbinas en las profundidades, la forma en que la luz brillaba a través de la niebla como un amanecer que nunca llegaba del todo. Se giró hacia Jonas. «De verdad que nos trajiste a la superficie. Dijiste que querías verlo, y lo recordaste. Siempre recuerdo las promesas». Neve sonrió. «¿Eso significa que te quedarás para siempre?» Jonas dudó solo un segundo, luego asintió. «Sí, para siempre suena bien». La niña rió y se apoyó en él. Hiro los observó a ambos, su expresión se suavizó hasta que el muro que había cargado durante tanto tiempo finalmente se desvaneció. Se quedaron allí hasta que la niebla se volvió dorada con la luz del atardecer. Cuando el viento se enfrió, Jonas los condujo de vuelta por el pasillo. Dentro, el aire se sentía más cálido que antes. No solo por los filtros o el calentador, sino por algo invisible y humano. Más tarde, mientras Neve dormía, Jonas e Illeris se sentaron uno al lado del otro junto a la ventana. Bajo ellos, el mar parpadeaba tenuemente con estelas bioluminiscentes, trazando patrones a través de las aguas profundas. «Antes de que vinieras», Illeris dijo en voz baja, «creía que éramos invisibles, como si la ciudad ya hubiera decidido que no importábamos». Jonas la miró con tono firme. «Nunca fuiste invisible». La gente simplemente dejó de mirar. Ella se giró hacia él, sus ojos brillantes bajo la tenue luz. «No lo hiciste». Él tomó su mano y sus dedos rozaron los de ella. «No, no lo hice». Ella exhaló, un sonido pequeño y tembloroso, no de miedo, sino de liberación. «Creo que olvidé cómo desear las cosas hasta que apareciste». Él le apretó la mano suavemente. «Entonces empieza poco a poco. ¿Quieres algo sencillo?» «Ya lo hago», dijo ella inclinándose más cerca. «Quiero que te quedes». Jonás sonrió, realmente desprevenido. «Entonces eso es bastante simple». Ella se inclinó hacia adelante, cerrando el último centímetro entre ellos, sus labios encontrándose con los de él en un beso lento y seguro. No hubo vacilación, ni miedo, solo calidez y un alivio tranquilo,
como la exhalación final después de una respiración contenida durante mucho tiempo. Cuando se separaron, apoyé su frente contra la de él. Realmente eres imposible de olvidar. Bien, murmuró. Porque no voy a ninguna parte. Afuera, la niebla se deslizaba suavemente contra el cristal. La luz del océano brillando debajo de ellos como un latido del corazón. En el interior, 3 vidas, una humana, una alienígena y algo intermedio, han encontrado su ritmo. N.E. se movió mientras dormía, murmurando, no olvides los pares para mañana. Sonreí con una risa silenciosa. Ella nunca deja de planificar. Entonces los atraparemos, dijo Jonas. Peras de naranja con miel y sal, tal como ella quiere. Se puso de pie, revisó el monitor de aire una última vez y observó la luz verde fija que pulsaba suavemente en la pared. Todo estaba equilibrado. Aire, calor, aliento, vida. Mientras se acostaban para pasar la noche, Ira se acurrucó contra él, su voz débil pero segura. Es extraño, susurró. Por primera vez, no estoy esperando que algo salga mal. Jonas le pasó una mano por el pelo y habló en voz baja. Eso es porque nada lo hará. Ya no. Y en esa habitación silenciosa, sellada contra el frío, sostenida por el zumbido de la ciudad viviente, el mundo finalmente dejó de moverse lo suficientemente rápido para que descansaran. Afuera, el agua brillaba bajo el resplandor de la cúpula, interminable y viva. Dentro, Jonas, Ira y Neve dormían juntos. 3 respiraciones constantes unidas en un solo ritmo. El tipo que ya no necesitaba promesas. Solo paz. Solo casa.